Víctor estaba solo en su apartamento cuando escuchó un golpe seco que venía del espejo del salón. No recordaba haberse movido nada allí. Su corazón latía con fuerza y una sensación helada recorrió su espalda. ¿Quién está ahí?, murmuró con voz temblorosa, temiendo que alguien hubiera entrado. La luz de la lámpara parpadeó, proyectando sombras que se movían de manera extraña sobre las paredes. Cada segundo parecía eterno. Sintió que el reflejo en el espejo no era suyo. Sus ojos estaban más oscuros, y la expresión mostraba un odio que él no reconocía. Un escalofrío le recorrió la nuca y un grito ahogado se quedó atrapado en su garganta mientras el reflejo sonreía de manera macabra. Víctor respiraba con dificultad, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada segundo. Intentó racionalizarlo. Solo es mi imaginación, se dijo. Pero el silencio absoluto de la habitación negaba cualquier consuelo. Su mirada volvió al espejo y vio de nuevo la figura que no era él, sus ojos verdes brillando con una intensidad imposible. Cada reflejo en la habitación parecía burlarse de su miedo. Un frío intenso le recorrió la espalda y un sudor helado perlaba su frente. La sensación de ser observado no desaparecía, y el miedo crecía con cada parpadeo de la luz. Víctor decidió acercarse al espejo, aunque cada paso lo llenaba de terror. «Debo entenderlo», murmuró. Sus manos temblaban mientras tocaba la superficie fría. El reflejo parecía moverse con vida propia, anticipando cada gesto suyo, burlándose de su incredulidad. Una risa baja y gutural resonó en la habitación, haciendo que el corazón de Víctor casi se detuviera. Cada segundo se estiraba, cada sombra parecía acecharlo. El miedo se mezclaba con la fascinación. Algo dentro de ese espejo quería comunicarse con él. El teléfono sonó de repente, pero la pantalla mostraba solo números borrosos. Víctor retrocedió, asustado, mientras el reflejo sonreía aún más. El aire parecía cargado, pesado y helado. La risa del espejo se mezclaba con el timbre del teléfono, creando un caos sensorial que lo desorientaba. Sintió que su propia sombra se movía sin control, separándose de él por momentos, como si la habitación tuviera voluntad propia. La sensación de ser atrapado aumentaba, y una punzada de desesperación le atravesó el pecho. «Punto», Víctor gritó al sentir una fuerza invisible empujarlo hacia el espejo. Su cuerpo chocó contra la superficie fría y temblorosa, y la habitación pareció girar a su alrededor. Cada objeto parecía distorsionarse, y las sombras danzaban con vida propia. Intentó alejarse, pero algo lo retenía, invisible y poderoso. La risa se intensificó hasta volverse ensordecedora, y el reflejo finalmente habló con su voz. «Siempre he estado aquí, Víctor». Un escalofrío recorrió su espina dorsal y supo que su vida cambiaría para siempre. Víctor se sentó temblando en el sofá, tratando de recuperar la calma. Cada sombra parecía moverse a su alrededor. Recordó que Carmen podía ayudarlo, así que sacó el teléfono con manos temblorosas. Llamarla era su último recurso, su esperanza de no perder la cordura. La voz de Carmen sonó suave, reconfortante, pero la distancia y el miedo hacían que sus palabras parecieran irreales. «No estás solo, Víctor. Vamos a resolver esto», dijo ella. Y por un instante sintió que su corazón latía con menos terror. Sin embargo, un golpe en la puerta lo hizo sobresaltar, recordándole que el peligro todavía estaba allí, oculto y acechante. Carmen llegó con rapidez, su rostro mostrando preocupación, pero también determinación. Víctor la abrazó sin pensar, buscando seguridad. «Tenemos que entender qué está pasando»,
dijo Carmen mientras inspeccionaba la habitación. Sus ojos captaban cada detalle: el espejo roto, las sombras extrañas, la luz que parpadeaba. Alejandro, su amigo escéptico, los había seguido, con gesto de incredulidad, murmurando que no había nada sobrenatural. Pero ni Víctor ni Carmen podían ignorar lo que acababan de vivir. El miedo llenaba el aire, y cada sonido parecía más fuerte que el anterior. Carmen sugirió que inspeccionaran el espejo cuidadosamente, con guantes y linterna en mano. Víctor no podía despegar los ojos de su reflejo, que aún parecía moverse con independencia. Cada gesto suyo era imitado, pero con un retorcido retraso. Alejandro frunció el ceño y trató de tranquilizarlo. Es solo un reflejo, nada más. Pero la voz de Víctor temblaba mientras describía movimientos imposibles que habían observado. La tensión creció y todos sentían que algo estaba esperando, paciente, más allá de lo visible. Un repentino frío recorrió la habitación y la linterna de Carmen parpadeó. El reflejo en el espejo pareció sonreír con mayor intensidad, como burlándose de su incredulidad. Víctor dio un paso atrás, tropezando con la alfombra, y un objeto cayó haciendo un ruido seco. Alejandro finalmente se mostró inquieto. Algo había cambiado en el aire. Cada respiración se sentía pesada, y el miedo que antes solo estaba en Víctor ahora los envolvía a todos. Esto no es normal, admitió Carmen, mientras sus ojos recorrían la habitación, buscando cualquier movimiento extraño. Víctor decidió acercarse una vez más, decidido a confrontar su reflejo. Carmen lo sostuvo por un momento, recordándole que debía ser cauteloso. Alejandro permanecía atrás, nervioso, pero atento. El reflejo se movía de manera sincronizada con ellos, pero con una expresión malévola que nadie podía ignorar. Víctor sentía que cada segundo se volvía más denso, que la habitación se cerraba sobre él. Finalmente, un crujido en el piso lo hizo girar, y la sombra en el espejo parecía estirarse, lista para romper cualquier barrera entre ellos y lo desconocido. El terror comenzó a escalar lentamente. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y Víctor sentía que algo invisible lo observaba desde todos los ángulos. Carmen intentaba mantener la calma, pero su respiración acelerada delataba su miedo. Alejandro, cada vez más nervioso, se mantenía cerca de la puerta, dudando si debían quedarse o huir. El espejo ahora reflejaba no solo a Víctor, sino figuras difusas que se mezclaban con su reflejo, creando un efecto inquietante y surrealista. Cada paso que daban parecía acercarlos a algo que no podían comprender, y la presión en el aire se volvía insoportable. Víctor se acercó al espejo con cautela, y de repente su reflejo levantó la mano antes que él. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Carmen lo sujetó del brazo y trató de calmarlo, pero el miedo era palpable. Alejandro comenzó a murmurar sobre explicaciones racionales, pero la sincronización de los movimientos imposibles negaba cualquier lógica. Cada objeto en la habitación parecía vibrar ligeramente, y el aire estaba cargado de tensión. La sensación de que algo acechaba detrás del espejo crecía con cada segundo. Carmen sugirió investigar objetos cercanos, buscando algo que pudiera explicar lo que ocurría. Víctor apenas podía concentrarse. Cada sonido resonaba con fuerza. Cada sombra parecía acechar. Alejandro finalmente admitió que estaba empezando a sentir miedo. La sincronización extraña entre sus movimientos y los reflejos aumentaba la tensión. Cada segundo se volvía interminable, y el aire
estaba pesado. El miedo psicológico se mezclaba con la percepción de que estaban atrapados, que la habitación había cambiado de reglas y que escapar era imposible. Un repentino ruido seco los sobresaltó. Víctor se giró y vio que las puertas del armario estaban entreabiertas, aunque él las había cerrado. Carmen se acercó con cautela, mientras Alejandro permanecía atrás, pálido y tenso. El reflejo en el espejo parecía observándolos con más intensidad, burlándose de su miedo. Cada respiración se sentía más pesada y cada segundo más largo. La presión en la habitación aumentaba y todos sentían que algo invisible estaba a punto de actuar, acechando desde la oscuridad. Víctor sintió que el espejo lo llamaba, que una fuerza invisible lo atraía hacia él. Carmen lo sujetó con fuerza y Alejandro finalmente decidió moverse hacia la ventana, buscando una salida. Sin embargo, la habitación parecía más pequeña, más opresiva, y los reflejos del espejo se multiplicaban hasta distorsionar la realidad. Cada figura reflejada mostraba una expresión que nadie reconocía, y el miedo psicológico se convirtió en terror puro. El aire estaba cargado, y sabían que no podían ignorar lo que estaba ocurriendo más tiempo. Víctor notó un patrón extraño en los reflejos del espejo. Cada gesto que él hacía parecía anticipar un movimiento del reflejo, pero de manera más intensa y maliciosa. Carmen examinaba con cuidado, tomando notas mentales, mientras Alejandro comenzaba a dudar de todo lo que creía racional. No es solo un reflejo, murmuró Víctor con voz temblorosa. La habitación se sentía más densa, y cada sombra parecía señalar un secreto que ellos aún no comprendían. Una sensación de inevitabilidad los envolvía, y sabían que la verdad estaba a punto de revelarse. De repente, Víctor vio una figura familiar en el espejo, alguien de su pasado que no debería estar allí. Carmen se acercó y señaló detalles que Víctor había ignorado antes. Alejandro, con incredulidad, empezó a cuestionar su escepticismo. El reflejo no solo los imitaba, sino que parecía mostrar recuerdos y secretos que ellos jamás habían compartido. El miedo se convirtió en desconcierto y luego en terror. Cada movimiento en la habitación estaba sincronizado con los reflejos, y cada gesto parecía revelar verdades ocultas. Víctor extendió la mano hacia el espejo y el reflejo hizo lo mismo, pero antes que él. Carmen gritó suavemente: «No lo hagas, Víctor», pero era demasiado tarde. Una sensación de frío intenso recorrió su brazo. Alejandro finalmente retrocedió, asustado por lo que estaba presenciando. El espejo comenzó a distorsionar la realidad, mezclando el pasado y el presente en imágenes inquietantes. Cada detalle del reflejo contaba una historia que ellos no estaban preparados para escuchar, y el horror se volvió personal, profundo y perturbador. El espejo finalmente habló con una voz conocida, la de alguien que Víctor había perdido. «Siempre he estado aquí», dijo, y las palabras resonaron en la habitación como un eco macabro. Carmen agarró su brazo con fuerza, intentando contenerlo, pero Víctor sintió que la línea entre la realidad y el reflejo se borraba. Alejandro comenzó a entender que no había explicación racional. Todo lo que habían visto y sentido era real. Y lo que estaba frente a ellos podía alterar sus vidas para siempre. La tensión alcanzó su punto máximo y un miedo abrumador los paralizó. Víctor retrocedió, tambaleándose, mientras el espejo parecía absorber la luz de la habitación. Cada reflejo contaba fragmentos de su vida que él no había querido recordar. Carmen susurró que debían salir, pero Alejandro parecía paralizado por la incredulidad y el miedo. De repente,
una fuerza invisible los empujó hacia atrás, y la risa macabra del reflejo llenó el aire. El giro era evidente. El espejo no solo reflejaba, sino que manipulaba, controlaba y revelaba, dejando claro que nada volvería a ser igual. Víctor se lanzó hacia el espejo, decidido a confrontar lo que acechaba. Cada paso retumbaba en la habitación silenciosa, cargada de una tensión insoportable. Carmen intentó detenerlo. «No lo hagas, Víctor», pero su voz se perdió entre el frío que emanaba de la superficie del espejo. Alejandro retrocedió hacia la puerta, incapaz de moverse mientras veía cómo los reflejos parecían multiplicarse, distorsionando la realidad. El miedo se volvió físico, como si la habitación se cerrara sobre ellos y les robara el aliento. El espejo comenzó a temblar como si tuviera vida propia. Víctor sintió una fuerza invisible intentar arrastrarlo dentro, y su corazón latía con violencia. Carmen lo sujetaba, con fuerza y desesperación, mientras Alejandro buscaba un objeto para intervenir. Cada reflejo mostraba un Víctor distinto, grotesco y amenazante. La habitación parecía girar, y cada sombra se movía con intención propia. La sensación de peligro era absoluta. Sabían que un solo error podía atraparlos para siempre. Víctor gritó mientras la superficie del espejo parecía absorberlo, reflejando su miedo en todas las direcciones. Carmen lo sostuvo con todas sus fuerzas, sintiendo que la energía de la habitación intentaba separarlos. Alejandro, finalmente consciente de la gravedad, corrió hacia ellos, desesperado por ayudar. Cada segundo se alargaba y el terror psicológico se combinaba con la amenaza física. Las luces parpadeaban violentamente, y los reflejos grotescos parecían moverse hacia ellos, listos para atrapar sus almas. Carmen gritó mientras una de las figuras reflejadas intentaba salir del espejo. Víctor sintió un frío mortal recorrer su cuerpo y la presión en su pecho aumentó. Alejandro finalmente intervino, lanzando un objeto hacia el espejo que provocó un destello de luz cegadora. La habitación se llenó de un sonido ensordecedor, un chillido que parecía provenir del mismo cristal. Por un instante, todo quedó congelado. Los reflejos, la habitación y la respiración de los tres. Sabían que estaban al borde del abismo y que solo una decisión rápida podía salvarlos. El objeto impactó y el espejo tembló violentamente. Los reflejos se distorsionaron y la luz parpadeante iluminó un silencio absoluto. Víctor cayó de rodillas, jadeando, mientras Carmen lo abrazaba, temblando. Alejandro observaba con asombro y miedo. La amenaza parecía ceder momentáneamente. Sin embargo, el aire seguía cargado de tensión, y la sensación de que algo aún acechaba no desaparecía. Sabían que habían sobrevivido al momento crítico, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Víctor se sentó en el sofá, respirando con dificultad, mientras Carmen permanecía a su lado, sosteniéndolo con firmeza. Alejandro inspeccionaba la habitación, todavía temblando. La luz de la lámpara parpadeaba lentamente, dejando sombras suaves que recordaban el horror reciente. Víctor sentía que su corazón no podía calmarse. Cada sonido lo sobresaltaba y cada sombra le recordaba la amenaza del espejo. La tensión no desaparecía. Aunque la superficie parecía inofensiva ahora, todos sabían que algo persistía, acechando en la penumbra, esperando el momento adecuado para regresar. Carmen sugirió revisar el espejo una vez más, con cautela. Víctor dudó, pero finalmente accedió, todavía temblando. Al acercarse, notaron que la superficie estaba limpia y estable, sin distorsiones ni reflejos amenazantes. Alejandro se relajó ligeramente,
aunque su expresión mostraba que la incredulidad había dado paso al miedo. Cada uno de ellos comprendió que habían sobrevivido, pero que la experiencia los había cambiado. La habitación se sentía más pesada, como si el aire aún recordara lo que había sucedido. Víctor tocó la superficie del espejo y sintió un frío leve, pero nada parecido a lo que había experimentado antes. Carmen sonrió débilmente, intentando transmitir alivio, mientras Alejandro susurraba: «No puedo creer que hayamos pasado esto». El silencio llenaba la habitación, interrumpido solo por el leve zumbido de la lámpara. A pesar de la calma aparente, los tres sentían que la experiencia los había marcado para siempre, dejando cicatrices invisibles que ningún tiempo podría borrar. La sensación de peligro persistente era un recordatorio de que el horror nunca se iba completamente. Carmen sugirió abrir las ventanas para ventilar la habitación y disipar la sensación opresiva. Víctor y Alejandro ayudaron, aunque el aire fresco parecía insuficiente para borrar el miedo que aún latía en sus cuerpos. Cada objeto, cada sombra en la habitación, recordaba fragmentos del clímax que habían vivido. Víctor respiraba profundamente, intentando recuperar la normalidad, mientras Carmen y Alejandro compartían miradas de alivio mezcladas con ansiedad. Todos comprendieron que lo vivido no podía olvidarse y que la calma era solo temporal. Víctor se recostó finalmente en el sofá, exhausto. Carmen lo abrazó y Alejandro se sentó a su lado, todavía procesando todo. La habitación estaba en silencio, pero la sensación de que algo los había seguido persistía. Todos sabían que aunque habían sobrevivido, la experiencia los había cambiado profundamente. El espejo, ahora inofensivo, parecía tranquilo, pero Víctor no podía evitar mirar de reojo, temiendo que el horror volviera. La tensión psicológica permanecía, dejando claro que la historia aún no había terminado del todo. Víctor caminaba lentamente hacia la puerta del apartamento, sintiendo que cada sombra lo observaba. Carmen lo seguía de cerca, sus manos temblando ligeramente. Alejandro revisaba el último vistazo al espejo, asegurándose de que todo parecía normal. Sin embargo, una inquietud persistente llenaba el aire. Cada sonido lejano resonaba más de lo habitual, y el silencio parecía pesado, como si la habitación aún recordara lo que había sucedido. La calma era engañosa, y todos sabían que el peligro podía regresar sin aviso. Víctor respiraba hondo, intentando calmarse mientras cada paso resonaba en el piso de madera. Carmen susurraba palabras de ánimo, pero incluso su voz parecía temblar por el miedo que compartían. Alejandro miraba el espejo una última vez y percibió un leve movimiento que no debería estar allí. Un escalofrío recorrió su espalda. Todos comprendieron que la experiencia no había terminado completamente. Algo invisible permanecía, acechando, recordándoles que la tranquilidad era solo temporal. De repente, un susurro frío recorrió la habitación. Víctor se giró, buscando la fuente, pero no había nadie visible. Carmen y Alejandro también se quedaron inmóviles, con el miedo clavado en sus miradas. Cada reflejo en el espejo parecía moverse ligeramente, como si los estuviera observando y esperando. El silencio se volvió más pesado, y el aire cargado. Todos comprendieron que la entidad del espejo no se había ido y que, de alguna manera, siempre estaría presente, acechando desde la penumbra. Víctor intentó calmarse, recordando que habían sobrevivido. Carmen lo tomó del brazo, mientras Alejandro revisaba la habitación en silencio. Pero un repentino parpadeo en la luz reveló un reflejo que nadie esperaba. Una figura oscura detrás de ellos, solo visible en el espejo. Un miedo visceral los envolvió. Ninguno dijo palabra,
sabiendo que enfrentaban algo que no podían comprender por completo. La tensión se volvió insoportable, y la sensación de que algo estaba observando cada movimiento se convirtió en un terror persistente. Las luces parpadearon una, dos veces, y luego la habitación quedó en completo silencio. Víctor, Carmen y Alejandro intercambiaron miradas temerosas. Cuando todo parecía calmo, el espejo vibró ligeramente, y un susurro apenas audible llenó el aire. ¿Todavía estoy aquí? El miedo se apoderó de ellos nuevamente. Supieron que la pesadilla nunca terminaría por completo y que la presencia del espejo los acompañaría para siempre, dejando un terror que no podrían olvidar jamás.